Continuamos en Universidad Somos Todos, el programa institucional de la Secretaría. Nuestros invitados de hoy, el profesor Carlos Muñoz, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, especialista en Ingeniería Eléctrica, así como el profesor Pedro Omar Mora, miembro del Departamento de Potencia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, asesor en materia de ahorro y planes energéticos. Hemos estado conversando sobre el sistema eléctrico nacional y pues teníamos como tema pues lo que tiene que ver con el GURI y la condición en la que se encuentra. No sé si teníamos algo más que agregar al respecto en cuanto a la producción y a la generación que se está haciendo desde allí. Bien, para complementar la transparencia que vimos anteriormente, bueno, hay un ciclo natural del niño que se puede venir a presentar, que el problema es de energía disponible por agua, ¿sí? Pero ahora el problema es la disponibilidad de los equipos que están dentro de GURI como tal. Y ahí me gustaría que Pedro mencionara cómo está la operatividad de GURI en general. Sí, el sistema de GURI tiene alrededor de unas 3 o 4 máquinas que están con problemas, algunas por la excitación, otras por algunos controles. El GURI en sí puede estar operativo si las empresas que le daban servicio antiguamente estuviesen trabajando hoy en día con ellas, pero por los problemas inherentes a sus pagos, a la falta de la posibilidad de no poderse extraer o sacar del país lo que le pagaban, las empresas han dejado de trabajar con GURI, es decir, no le dan un servicio y se ha recurrido a empresas no de dudosa reputación, sino sin experticia fuerte en lo que es el manejo y control de equipo de esa naturaleza. El resultado es que aunque tuviésemos nosotros todo ese material, todos esos sistemas generando los 16.000 y tantos megavatios, no es posible trasladar toda esa energía al centro del país, porque nuestras líneas de transmisión solamente permiten una operatividad no mayor de 8.000, 8.400 megavatios en la red. ¿Me explico? Sí. Usted en un sistema eléctrico de esa naturaleza, usted pudiese tener previsto la posibilidad de trasladar 10.000 megavatios, por ejemplo, al centro del país. Pero nuestras redes están diseñadas en forma térmica y en forma dinámica. Y uno de los problemas graves que se presenta es cuando pasamos esos 8.000 y tantos megavatios, es que el sistema comienza a tener problemas de inestabilidad o de estabilidad. Es decir, se presentan situaciones inestables que en muchos casos colapsan o la línea o colapsan parte del sistema eléctrico venezolano. ¿Por qué? Porque violamos esos límites de generación. Ahí es cuando han aparecido todo ese zoológico de animales al cual le han echado la culpa, y lamentablemente, como ellos no pueden hablar, el sistema lleva a cuestas ese rosario de castigo a los animales que en ningún momento fueron los culpables. La culpabilidad en todo caso es la falta de inversión en la línea de transmisión, mantenimiento, por ejemplo. No estamos haciendo... El mantenimiento no da dividendos. Como dicen ellos, los mismos empresarios, eso no da dividendos y no da posibilidad para hacer esos negocios donde se invierte fuertemente para sacar fuertemente tajadas importantes. Y como no hay mantenimiento, pues el sistema tiene un mantenimiento muy escaso, por no decir nulo. El sistema, por ejemplo, de generación tenía en los años, antes del año del 99, 98, 97, tenía un mantenimiento en vivo para las líneas de transmisión. Es decir, habían helicópteros, habían equipos que se paraban en las torres, limpiaban y hacían una serie de maniobras muy fuertes en el sentido en que eran peligrosas. Hoy en día eso no existe o se ha eliminado totalmente porque las empresas que daban eso pues seguramente le dejaron de pagar. No se formó personal para esta eventualidad y el resultado ha sido ese. ¿Y creación de nuevas líneas? Nada. Hubo una oferta. El ministro Araque, hoy embajador de Venezuela en Cuba. Ofertó, yo tengo por ahí el recorte periódico, eso fue el año pasado, ofertó una línea de transmisión que uniría a GURI con el occidente del país. Una línea de alrededor de 1.200 kilómetros, no dijo en qué tipo de generación se iba a hacer, si iba a ser continuo o alterna. Normalmente esa línea de transmisión de muy alta data, en cuanto a kilovoltios se refiere y a distancias elevadas, se transmite en corriente continua porque se eliminan muchos problemas de transmisión.
Sin embargo, lo que se acotó es que eso se lo iba a dar a China. A China. Es decir, Pero sin embargo no se hizo, ¿no? yo quiero recalcar que todas estas líneas de transmisión que nosotros vemos en el país, las que mostró Carlos en su exposición, de 765, de 400 kilovoltios, de 230 kilovoltios, de 115 kilovoltios, fueron realizadas y ejecutadas por personal venezolano. Nuestra ingeniería venezolana tuvo que dar... ¿Dónde está esa gente? Como no les dieron contratos, se han ido del país. Es decir, yo recuerdo que en mi oportunidad fui, cuando era el coordinador de pasantía de la facultad, que fui por bastantes años, yo enviaba normalmente alrededor de unos 600, 800 pasantes año a todas esas empresas que trabajan en el país. Hoy en día, si escasamente mandamos 10, 12, 14 por semestre es mucho. Claro. Se han ido del país y como no tienen la posibilidad alguna de reinvertir o de hacer ingeniería en el país, pues evidentemente hay otros países que sí lo necesitan. Claro, y eso ha hecho avanzar, sobre todo, por ejemplo, la parte de que va de Panamá a México. Eso ha arrancado brutalmente porque todas estas empresas se han ido hacia esa zona que hay falta de proyectos, hay experticia con ellos y lo han empleado en forma fabulosa. Profesor, luego en el segmento que viene quisiéramos conversar precisamente del papel de la universidad y ese intercambio de información que debería existir con estos entes. Pero antes de irnos hacia allá quisiera que habláramos un poco del consumo. Entonces, ¿el consumo está distribuido en qué zonas? ¿Cuáles son las zonas del país donde hay mayor consumo? Y si hay correlatividad entre lo que se consume y lo que se genera. Sí, yo no sé si ponchamos esta diapositiva. La diapositiva. Que está acá. Fíjense que en esta diapositiva observamos que el 75% de lo que se genera en el país está en esta zona, en la zona de Bolívar. El 25% en la zona restante. Eso es generación. El consumo está al revés. Solo un 20% se consume en la zona del estado Bolívar y sus zonas aledañas y el 80% está en el centro del país. El resultado es que la transmisión que se debe hacer de esta zona de Bolívar hacia el centro del país debería ser para manejar esos volúmenes de energía. Claro. Existen las líneas de transmisión de 765 kilovoltios, de 400 kilovoltios, de 230, pero el sistema no puede transmitir todo ese nivel de potencia porque, como lo explicaba hace rato, sus límites de generación están alrededor de los 8.600 megavatios en transmisión. Ahora, esta distribución está ahí. No ayuda, por ejemplo, todas las represas que tenemos aquí en los Andes para ese 80%. Contribuyen con muy poco. Muy poco. Muy poco, porque nosotros tenemos alrededor de 16.000 megavatios en el resto del país. Pero es que el problema es que esos 16.000 megavatios son térmicos. Okay. Y esos térmicos deberían estar funcionando a cabalidad, de los cuales tenemos alrededor de 9.000 megavatios que están indisponibles. Con lo cual, pues, en este instante, la oferta real y el consumo están muy equiparados. Quizás están en restricciones fuertes en la zona de occidente, del centro-occidente. Yo sé que en el sur ya se han hecho registros de racionamiento y hacia el centro del país. Cuando uno pasa por la zona de Morón y ve Planta Centro, con esas 3 torres, a veces nada más hay una que está, digamos, como operativa. Sí. Mire, o sea, yo recuerdo en estos días el ministro Jesse Chacón, lo vi por la prensa, dice: aunque yo soy ateo, rezo para que la planta termocentro de 1, la unidad 1 y 2, perdón, 3 y 4 queden operativas. Porque es que planta centro fue diseñada para generar 2.000 megavatios. Era la segunda importancia en el país. Ajá. Y era la primera térmica en Latinoamérica. Pero la desidia, la falta de mantenimiento, el ver que eran plantas de vapor, se quisieron trasladar a gas, se ofertaron empresas, hubo empresas diseñadas a dedo. El problema que ha tenido este último gobierno, estos últimos años de gobierno, incluyendo el de Chávez y el del presidente Maduro, es que a esas empresas no se les licita. Por ser emergencia, tú recuerdas que yo fui presidente de contrataciones, yo manejo bien lo que es una contratación internacional o nacional. Las contrataciones que se han hecho en los últimos años, en los últimos 14, 15 años, en esta área, han sido dadas en forma directa. Sí, improvisación. Sin licitación. Entonces, cuando hay licitación, tenemos muchos
enemigos o amigos de lo ajeno, en ese sentido, Sí. que cobran su tajada en forma inmediata. Por ejemplo, la generación nuestra está pagando alrededor de 1.400 euros por kilovatio instalado en la zona de Nueva Esparta y en el centro del país, en los valles del Tuy. Esa misma empresa que está en esa zona cobra alrededor de 600 euros por kilovatio instalado. O sea, 600 millones por megavatio instalado. Para que vean la dicotomía en cuanto a lo que cobran en Venezuela, en las empresas, y lo que ofertan en otras partes del mundo. Normalmente el megavatio instalado de gas simple debe estar alrededor de los 500, 600 millones de dólares. El megavatio de combinado puede estar alrededor del $1.000.000. En nuestro caso, sobrepasan enormemente esas cifras. El caso de Macagua, por ejemplo, comenzó con de Tocoma, comenzó con 2.700 millones, ya va por 4.700 millones y todavía no se ha hecho el 80% de las instalaciones. Claro, y eso pone entonces en entredicho pues también el funcionamiento. Profesor, pero este 5 de junio se celebra el Día Mundial del Ambiente y bueno, el Ejecutivo de una u otra forma ha buscado, entre comillas, medidas paliativas a la situación, han instalado incluso, han puesto en escena pues un sistema de bombillas. Bombillos ahorradores. Bombillos ahorradores. ¿Con eso realmente contribuimos en algo? No, y ahora se ha armado ese burlú de que esos bombillos ahora contaminan. Son contaminantes. Hay una recolección incluso después de los bombillos para que no contaminen el ambiente. Realmente estamos haciendo algo en eso. Es decir, el detalle de la colocación de bombillos ahorradores efectivamente bajó un 2%, 3% de generación en el país. En el año 2010 se implementaron 7 millones de bombillos en todo el país, bombillos ahorradores, y efectivamente la energía bajó digamos un 3-4% a nivel nacional. Pero ¿cuál fue el resultado de eso? Cuando a alguien, por ejemplo, en Lidia se le quemaba un bombillo de esa naturaleza, no había reposición, iba a la ferretería y le costaba 15, 16 bolívares, respecto a un bombillo de 100 vatios le costaba 3-4 bolívares. ¿Qué hacía la persona que le quemaba? Compraba este nuevo. Y entonces usted vio Lidia y todas esas zonas blancas en su oportunidad y después las comenzó a ver amarillas. Es decir, volvió a aumentar la demanda de generación en el país. El año pasado se trajeron 22 millones de bombillos de esta naturaleza, previendo traer hasta 26 millones de bolívares. No se había hablado de la contaminación que esos sistemas tienen. Cada bombillo eso tiene alrededor de un 0.3 milímetros de mercurio en su interior. La gente lo que hacía era lo gastaba y lo tiraba, y la contaminación que estaba haciendo era tan fuerte que el mismo ministerio se dio cuenta de la alta probabilidad de contaminar nuestros ríos y contaminar las áreas cercanas a los basureros. Cuando llovía, pues esos afluentes iban seguramente a los ríos, y ha paralizado de alguna u otra forma esta implementación de este tipo de iluminación. Van ahora hacia otra iluminación, que es la iluminación mediante LED. La iluminación LED es bastante efectiva, no es contaminante, el problema es el precio. Ustedes recuerdan, por ejemplo, las instalaciones eléctricas que se hizo en el edificio administrativo, se gastaban alrededor de 400 kilovatios el sistema del arbolito de Navidad que se colocaba, y hoy en día es prácticamente un 40-50% menos de consumo con el sistema LED. Profesor, vamos a hacer una pausa, ambos, y volvemos entonces ahorita para hablar sobre este papel de la universidad precisamente en ese intercambio de información o incluso de apoyo que se podía brindar a los entes nacionales para paliar de una u otra manera, o ustedes también propongan cuáles podrían ser las soluciones que tenemos ante este problema. Hacemos una pausa, amigos, y regresamos.